corazoncito. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí la verdad que me encanta, me ha funcionado muy bien para ciertos aspectos de mi vida y hoy quiero compartírtelo. Se trata de la aromaterapia. Básicamente es el uso de olores, en este caso aceites esenciales, para tratar o mejorar ciertas emociones y dolencias. La aromaterapia, aunque se suele administrar por nivel tópico y nivel olfativo, también puede ser por nivel oral. Esto sí que es verdad que lo vamos a dejar aparte porque es importante ver las dosis con un especialista, ya que este tema no hay que tomárselo a la ligera. Más que por frasco, os lo recomiendo quizá por perlas, que son como unas pequeñas capsulitas que podemos tomar por vía oral. Se suelen administrar mucho, sobre todo cuando tenemos síntomas premenstruales. Hay un complejo que viene y que va muy bien para regular los dolores. Básicamente la aromaterapia lo que hace es que a través de nuestros receptores, como ya he dicho, principalmente el tacto y el olfato, estas fragancias, bueno, no voy a hablar de fragancias porque fragancia es otra cosa y ahora os lo aclararé. Estos olores penetren en nuestro sistema olfativo o a través de la piel, llegan a nuestros receptores nerviosos y envían una señal al cerebro para paliar diferentes síntomas. Esto digamos que es como una aspirina, es decir, no nos va a resolver el problema de causa, pero te va a ayudar a sobrellevar los síntomas. Entonces, os querría aclarar una cosa antes de todo, y es que a pesar de que ahora os voy a enseñar otras alternativas también para el olor, lo normal es que se usen aceites esenciales 100% puros, es decir, nada que se denomine fragancia, porque los aceites esenciales se hacen con el extracto 100% de la planta en cuestión, no es algo que se mezcle con cosas químicas. Pero los comerciantes muy listos los ponen como en el mismo vasito, en el mismo envase, para que te cueste más diferenciarlo. Además puedes apreciar que es básicamente igual. Por ejemplo, este es de árbol del té, que es muy comercializado. Este es árbol del té, por ejemplo. Normalmente tiene un código de registro súper importante. Aquí podemos ver que es apto para uso tópico, ¿vale? Y bueno, el nombre científico y que es un aceite esencial, no es una fragancia. Si fuese una fragancia lo tendría que poner o no podría poner aceite esencial. Esto es súper importante porque muchas fragancias pueden ser químicas, como los perfumes que nos encontramos en cualquier droguería, perfumería, y que al final, más que hacernos un beneficio, suelen ser disruptores endocrinos. Dicho esto, os voy a presentar 3 aceites esenciales que creo conveniente que tengáis 100% en vuestro armario. Importante esto, se guardan en la oscuridad, no hay que estar dándole a luz porque cambian su composición. Como ya os dije antes, el aceite esencial de árbol del té para mí es maravilloso. Es antiséptico, antimicónico, antimicrobiano, es decir, para los bichitos esto le tienen que tener miedo. Se puede usar en el baño, con masaje, se puede usar también con difusor, también se puede usar por vía oral, pero este ya vemos que no nos lo marca. Y además, pues como ya os dije, mejor esto recomendado. Yo, por ejemplo, lo usaba mucho también para el tema de picaduras, repeler los insectos, y también para el tema del acné por esa acción antimicrobiana. Ideal también para los ácaros, lo podemos rociar con un spray en la cama. Ideal también para los hongos en las uñas, cuando los niños tienen piojos. Es decir, esto es súper bueno para todo tema bichitos y este tipo de cosas.
Otro que me encanta es la lavanda. En este caso es espliego, pero bueno, es un tipo de lavanda. Me encanta por sobre todo su efecto relajante. Esto, unas gotitas antes de dormir, ideal. Además de ser calmante, también es antiinflamatorio. Nos podemos poner después de hacer deporte, por ejemplo, para calmar los músculos. También cuando tenemos dolor de cabeza, aplicar unas gotitas en la sien o donde notemos el dolor, como tranquilizante para los niños. Sí, lo podemos poner en un difusor. También podemos ponérnoslo cuando tenemos un estado emocionales muy alterados, estamos enfadados, un poco para aportar esa sensación de calma. Y como tercero, el romero. El romero me gusta mucho, lo uso también mezclado con el agua cuando limpio el suelo, el piso, porque aparte de que me gusta el aroma, también hace como que refresca y también es bueno para ahuyentar pues bichitos. Pero como os comentaba en el vídeo sobre los chakras, os lo dejo aquí arriba por si queréis consultar, que además está muy relacionado con esto que vamos a hablar hoy. Funciona genial para descongestionar y todo lo referente a las vías respiratorias. Cuando estamos malitos, unas gotas de romero inhaladas, pues nos abren las fosas nasales. También es ideal para la musculatura, ya digo, podemos hacernos masajes. Y otra cosa a la que viene muy bien si estás estudiando es para la concentración. Os voy a enseñar ahora una cosa de y es que aquí sí que pone consejos de uso 2 a 4 gotas, 2 o 3 veces al día en una cucharadita de miel o azúcar. Aquí ya nos está indicando que sí se puede administrar por vía oral. No obstante, ya os digo que esto es mejor consultarlo. Por ejemplo, cuando es vía oral, hay algunos que son a partir de 3 años, hay algunos que son a partir de 12 años. También hay que tener cuidado con ciertas patologías, como por ejemplo la hipertensión. Hay aceites esenciales que no se pueden usar si eres hipertenso, si eres hipotenso, si tienes alguna alteración cardíaca, si estás embarazada a un periodo de lactancia. Entonces todo esto es mejor buscarlo. Y como ya os digo, súper pocas gotas. Si lo usamos por uso tópico, directamente 1 o 2 gotitas, suficiente, como si fuera un perfume, suficiente. Que lo usamos por vía oral, pues consultar primero las indicaciones. Que es por difusor, pues unas 6 gotitas estaría bien, no mucho más, depende del tamaño del difusor, obviamente la cantidad de agua que lleve, si es por nebulización. Y luego también lo podemos poner para limpieza en baños más grandes, pues en ese caso sí que podemos usar hasta 20 gotas sin problema cuando la cantidad de agua es importante. Si por ejemplo lo que hacemos es para darnos masaje y lo queremos mezclar con un aceite portador, como por ejemplo es el que tengo yo aquí, bueno, esto realmente es una mezcla que he hecho que ahora la enseño, de jojoba, también de almendras. En este caso, pues 10, 15 gotitas, depende del aceite, no muchas más. Dicho esto, ahora os voy a enseñar y hablar un poco sobre la colección que yo tengo por si os interesara algún aceite. Os explico para qué lo uso normalmente y también voy a deciros algunas otras cosas que uso que no son necesariamente aceites y truquitos para que os sirvan de ayuda. Tenemos aquí la menta. La menta a mí me encanta en difusión, en verano, en el coche le pongo un algodoncito y deja un olor súper bueno. Sobre todo la uso a nivel olfativo como ambientador. Es algo que estimula bastante, ayuda también con los mareos. Por eso la llevo en el coche porque ya sabes que yo mareo bastante. Ayuda con los dolores de cabeza, un poco esa sensación de náusea, más bien de dolor de estómago. Y se puede usar pues por tanto vía tópica o vía oral y vía olfativa. También tengo por aquí
La naranja dulce. Siempre suelo tener un cítrico, si no tengo limón, tengo naranja. Esto ayuda también, que a veces lo mezclo con la menta, para la sensación de cansancio. Nos da un poquito de positividad, de vitalidad, ¿no? De optimismo. Y este aceite lo especial que tiene es que te da un equilibrio. A la vez que relaja el sistema nervioso, te da como un shot de vitalidad. Es súper bueno para esos estados de agotamiento, de fatiga mental. Y algo que todavía no lo he usado, pero sí que he leído, es que va muy bien para darle luz y vitalidad a la piel. Luego tenemos el naranjo amargo o azahar, ¿vale? Este ya está over. Este sobre todo ayuda con la tensión emocional, con estados donde nos encontramos bajos emocionalmente y también estados de ansiedad. Y lo que hace es tranquilizarnos cuando estamos enfadados, cuando tenemos sentimientos de pérdida. Además también, como el anterior, ayuda con la piel, la oxigena y es muy útil pues eso, en estos estados cuando estamos mal emocionalmente y tenemos a lo mejor una contractura muscular no derivada de algo físico, sino a nivel emocional. Pero es ideal porque esto con una gotita da un olor tremendo, o sea, se necesita muy poco con este aceite. Este es aceite esencial del Yan Yan, os repito, en el vídeo sobre chakras lo nombramos. Y esto sí es una flor, huele delicioso, como dijimos en el vídeo, pues además de lo que ya os he dicho, que ayuda con la fatiga sexual, también tiene otros beneficios y como os digo, el olor de este es maravilloso, lo podéis usar como perfume si os gusta. Es calmante, ayuda con la tensión alta, también ayuda con el estrés, con la tensión nerviosa. Este otro es sándalo, tiene un olor bastante fuerte y si te gusta bien, si no te gusta, pues a lo mejor no querrás comprarlo porque ya digo, es bastante peculiar y potente. Es ideal cuando meditamos, hacemos yoga, que eso siempre se pone en incienso, que ahora os hablaré, que da un estado de tranquilidad y serenidad profunda. Otro que tenemos por aquí, y esto digo ya, este es para los mosquitos, punto, es la citronela, ¿vale? Aquí en verano hay muchísima cantidad de mosquitos y esto por la noche salva muchísimo. Pero además otros usos que se le pueden dar es antiespasmódico, antiinflamatorio y ayuda con el dolor de cabeza. Ya vamos terminando, sería la bergamota. Básicamente este lo tengo porque me vino en un kit. El olor no es que me apasione mucho, pero bueno, va bien para la ansiedad, para la irritabilidad, para la depresión. Y ya por último este que es incienso. El incienso yo lo uso pues aparte de para meditar, también se puede usar cuando estamos con catarro, es expectorante, también para los estados de ansiedad y tensión nerviosa, para la piel seca porque me va muy bien cuando tenemos la piel agrietada, antiarrugas, ahí creo que es anticelulítico también. Entonces hasta aquí ya tendríamos por el momento, porque muchas veces los voy cambiando, los aceites esenciales que tengo. Ya digo, con los básicos va más que suficiente. Los demás ya es porque hemos ido comprando, por ejemplo, con la lavanda y el romero podríamos evitar lo de los mosquitos, pero es verdad que la citronela es como mucho más potente. Depende de los olores que te guste, de las mezclas que quieras ir haciendo y cómo quieras ir confeccionándolas. Pero ya digo, hay veces que con 3-4 básicos nos da suficiente. Os enseño otras alternativas. Por ejemplo, yo tengo en forma de hidrolato. Básicamente es agua de rosa. El proceso de fabricación se hace diferente, pero puede tener, no es tan potente como un aceite esencial, obviamente, pero a nivel olfativo tiene casi las mismas propiedades. No es igual de potente, pero es un medio un poco más económico. Además, aparte de ser un tónico ideal para pieles sensibles, pieles secas y demás, huele fantástico. Otra cosa que podemos usar, los inciensos. Yo os recomiendo que, al igual que los aceites esenciales, los inciensos sean de la mejor calidad posible. Yo uso estos que venden en el herbolario, sobre todo me gusta esta marca Sagrada Madre, porque son los más naturales y zero waste, por decirlo así, que he encontrado. Además, no son los más baratos, por decirlo así, pero yo, como esto dura bastante, los corto y hago mini,
porque tienen bastante aroma. Entonces los hago mini y el paquete me dura más. Esto sí, recomendable que siempre que los encendáis haya ventilación, ¿vale? Para que no os acumule el humo, porque tampoco que haya humo concentrado en el ambiente es bueno para la salud, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer, yo por ejemplo esto lo hice en Navidad, estaban los regalos, es jugar pues con las plantas en sí para dar aroma e incluso podemos usar barro de este moldeable que no necesita cocción y echar un poco de aceite. Esto lo podemos colgar en los armarios, lo podemos llevar en el bolso, bueno, este es un poco delicado. Y yo, por ejemplo, lo que hice fue poner aroma de naranja, no recuerdo qué otro más fue, esto fue por Navidad, le puse una rodajita de mandarina, una ramita de eucalipto. A día de hoy esto sigue oliendo, es decir, esto como para colgarlo en casa o en el armario va muy bien. Incluso eso, con el tema del barro, podemos ir de vez en cuando poniendo unas gotitas y como difusor funciona bastante. Otra cosa que yo, por ejemplo, hago son combinaciones de aceites. Este es de jojoba con plantas y en este caso, a ver si lo podéis apreciar un momento, es de caléndula, ¿vale? También es una forma de tener las propiedades de las plantas. Este huele un poco, pero no huele demasiado, no es tan, digamos, aromaterapia como tal. Es otra opción de usar las propiedades de las plantas. En este caso la caléndula es buenísima para piel sensible, rojeces, quemaduras. Y si queremos podemos a este aceite que he hecho, que si queréis puedo hacer un vídeo explicándoles cómo lo hago. Lo que pasa es que todavía no tengo caléndula floreciendo en el huerto, pero os puedo explicar cómo lo hago. Le podemos echar pues algún aceite esencial. Y ya para terminar me gustaría explicar las sinergias. Las sinergias son básicamente mezclas de aceites esenciales con un aceite portador, como ya os dije. Yo por ejemplo aquí, a ver, tengo un estuche. Este por ejemplo era de aceites un poco para el nivel emocional. Vienen otros como de aceites básicos o para kit primeros auxilios, está muy bien. O vienen los aceites, por eso tengo muchos así pequeñitos. Enseña cómo hacerlos. Os viene con estos rolón, ¿vale? Y tenéis la fórmula, por ejemplo este es para el estrés, la ansiedad y nudo en el estómago. A veces le echo algún que otra cosita extra. Por ejemplo, en el de vitalidad, energía y motivación le eché un poquito de gotitas de menta. O sea, no son 100% como dice aquí, pero si estáis iniciando en el mundo de la aromaterapia está muy bien. Además, yo por ejemplo, el de estrés, ansiedad y nudo en el estómago muchas veces lo llevo en el bolso o en el bolso del trabajo, porque a veces me gusta ponérmelo. Igual que cuando antes de meditar, luego también te vienen estas cosas, todos estos gotitos se venden en los herbolarios por separado, son fáciles de encontrar. Y si no, por internet viene esto, que esto es básicamente, no creo que pueda abrirlo ahora, bueno, viene con como con un tubito de algodón, como lo que vienen los rotuladores por dentro, para que empape los aceites esenciales, y esto se inhala. Este por ejemplo es de meditación. Y tengo otro que también es de vitalidad. Y otra marca que a mí me encanta, esto ya lo uso como perfume, es Aromatherapy Associates. Y bueno, vienen estos gotitos con este mini estuche. Estos son kits que a veces sacan y yo lo llevo en el bolso y me encanta. Y con esto, nada, espero que podáis empezar a investigar, que busquéis lo que os ayuden. Ya os digo, yo a veces el nudo del estómago me lo pongo en la boca del estómago y esa sensación de ardor o de nudo por X situación se me va desvaneciendo. Obviamente hay muchas más opciones, no solo los aceites esenciales nos vayan a ayudar en eso. Como ya os digo, es como una pastillita natural para quitarnos las dolencias, que está muy bien, pero que hay que usar con moderación también.
y hay que buscar los que nos ayuden, porque no a todo el mundo le va a sentar bien uno o le va a sentar bien otro. Entonces, espero que puedas investigar, que me digas cuáles son tus aceites favoritos, cuál me recomendarías que quizás yo no tengo aquí, y nos vemos en un futuro vídeo. Adiós.